Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Saludando aquí a todo mundo y a ti. Y pues muy emocionado porque, bueno, fíjate, ya pasó mucho tiempo desde nuestra primera colaboración de nosotros, y que de hecho fue en conjunto con Vicky, con nuestra amiga Vicky, pero ya ahora volvemos a colaborar nosotros dos y pues muy emocionado. La verdad es que, como sabes, admiro tu trayectoria aquí, pues en YouTube, todo lo que has representado para la causa y bueno, también en otros temas que realmente se disfruta mucho ver un programa donde estás tú, por todo lo que sabes y todo lo que traes a la mesa. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y efectivamente, hicimos una colaboración, creo que fueron 2 capítulos de Miguel Bosé, si no mal recuerdo. Luego Sí, ya estuve acompañándolos a ustedes en en el otros. canal de Edgar, un saludo a Edgar, en Narcisismo TV. Y nuevamente regresas. De verdad que también me da mucho orgullo y mucha confianza que alguien como tú esté en pro de la causa. Y como yo digo, nosotros no nos vamos a desviar del motivo porque para nosotros también es importante porque creemos, ¿no, mi querido Paul? Sí, claro que sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo lo que pienso es que como ciudadanos de este mundo y bueno, de México en específico, ¿no? Es algo muy, o sea, es algo que está como en pues en tu indignación, o sea, en la indignación natural de un ser humano que tiene sentido común, ¿no? Tienes que quitar todo esto que es como que había una persona con fama, que había un productor, todo eso, y te indignaría de la misma manera. Pero sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Javier. Así es, y espero que muy pronto igual tengamos más colaboraciones porque ya nos conocemos de algún tiempo y es importante seguir sacando a la luz, como el libro de Carla de la Cuesta, para sacar todo, porque hay mucho todavía, mucho, pero mucho que platicar. Parece que no, y como bien lo dijo Carlos en algún momento, solamente conocemos el 10% de esta horrible historia, así que seguiremos escarbando. Pero el programa de hoy está dedicado a Enrique Iglesias. Y me gustaría preguntarte, mi querido Paul, Enrique Iglesias, ¿qué representa para ti? Y pues mira, la verdad es que sí, sí lo empecé a conocer, o sea, literalmente cuando surgió, pues, digamos que era adolescencia, más o menos, cuando empecé a escuchar su música y pues esta como tipo de balada pop, pero digamos de cierta manera moderno para ese tiempo, ¿no? O sea, y era como el joven que estaba surgiendo y realmente sí me daba, sí era un poco enigmático y de hecho quiero que podamos platicar y a ver qué puedes decirme tú de esto, que era de cierta manera alguien como independiente que no tenía una buena relación con su padre, que es una super figura, que es Julio Iglesias, y que creo yo que en muchos algunos años lo ha superado en muchas cosas en cuanto a fama, Ujú. pero sí era como enigmático este ser, ¿no? Este ser humano, este artista que era como rebelde, que no quería ser ayudado por su padre y que como que se quería abrir camino él solo, pero también hay muchas preguntas en ese sentido. Así es, pues apenas el mes pasado acabamos de terminar mayo. El 8 de Ujú. mayo nace Enrique Iglesias del 75, o sea que está cumpliendo 50 años con días. Entonces, Sí. tiene muy medio siglo, tú Ajá. eres mucho más joven que nosotros, pero medio siglo sí está pesadito, Paul? Sí, sigue siendo joven, ¿no? O sea, también como dicen los 50 son los nuevos, no sé, 40. Los nuevos Pero, 35. ajá, sí, o sea, como por ejemplo de esta generación de figuras como él, Ricky Martin, Thalía, Paulina, que están pues también en los 50 o tal vez Ujú. ellas un poquitito más. eh,
qué loco, porque pues creo que él sigue siendo como muy jovial, pero también como muy, ya no está como, digamos, hoy en día no está con algún álbum promocionándolo ni nada de eso, pero creo que es de estas figuras que se internacionalizaron tanto que igual, aunque no saque nada hoy mismo, pues ya llegaron a un estatus, ¿no? Que es ser internacionales, ¿no? O sea, alguien que podía ir a Tailandia y hacer un concierto, a Filipinas, a Australia, y que hoy, si vuelve a resurgir, de la misma manera va a suceder, ¿no? O sea, no sé, no recuerdo si él también fue como coach en The Voice, o a lo mejor fue Ricky Martin que fue en The Voice Australia, o sea, son personas que el día de mañana los pueden llamar para la voz de, como te digo, Australia o Nueva Zelanda, cosas así. O sea, son personas que ya como que se forjaron un lugar en la industria. Así es. Esta fotografía que está en la pantalla es precisamente cuando Julio Iglesias va a ver a en aquel entonces esposa y al recién nacido, que sería su tercer hijo, después de Chabeli, después de Julio José y después sería Enrique Iglesias. Sus primeros 8 años los vivió con su mamá y sus hermanos, porque Julio Iglesias tuvo ahí dificultades y creo que tiene que ver mucho eso con yo creo que la infancia sí nos marca. ¿Tú qué piensas de eso, mi querido Paul? Porque 8 años vivir con su mamá, porque ya estaban separados. Julio Iglesias se dedicaba a andar de gira y de mujeriego, hay que decirlo, porque eso es la realidad. La misma Isabel en algún momento lo comentó y por eso fue la separación entre giras y mujeres. Julio Iglesias se fue desapareciendo de la familia, por lo cual hasta los 8 años Enrique vivió con su mamá y un día también tuvo una pelea con la madre y dijo, yo me voy con mi papá, y ahí es donde comienza otra historia. ¿Crees, mi querido Paul, que la infancia marca? Sí, claro, totalmente. Yo creo que siempre. Yo sí soy de las personas que cree en, por ejemplo, la terapia, bueno, la que es el psicoanálisis, muchas veces hace eso, ¿no? Te regresa a las partes de tu infancia, porque mucho de eso es lo que te da las respuestas de cómo surgen los traumas que vas acarreando de por vida y cómo poder entenderlos, ¿no? Y a veces es doloroso. Pero sí, totalmente, yo creo que tuvo mucho que ver esta relación y esta, digamos, familia disfuncional que en algunos años, pues, esa fue la problemática que Enrique vivió, ¿no? Y que también siguió a lo largo de los años, porque no tenía una relación, digamos, buena con Julio Iglesias. Y incluso en un álbum, pero ya fue como en su tercer álbum en español, es cuando, no, no, de hecho no, fue como el cuarto en español, o sea, tuvo como tres y luego ya comenzó la carrera en inglés y luego vuelve con otro en español y ahí ya habían pasado muchos años de carrera de él y por primera vez hace una canción con un poquito que tiene temática, como para hacer las paces con su padre, ¿no? Ujú. Que es la de Quizás. Así es. Cuando Enrique Iglesias decide irse a vivir con su papá es porque, pues, él lo ha dicho en una entrevista, era un niño malcriado, tenía todo, y eso también tiene que ver cómo tu crecimiento y tu entorno hacen que seas lo que serás o volverás en la parte adulta. Y pues acostumbrado a tenerlo todo, eh, vivió con el padrastro, que en este caso es el segundo esposo de Isabel, luego conoció a las mujeres de Julio Iglesias. Creo que esto de andar del tingo al tango, creo que eso no le conviene a ningún niño, porque no tienes una escuela y andas por acá y andas por allá. La mamá se peleó también con él, le dijo cómo era posible que fuera tan irresponsable. Luego también se volvió más irresponsable cuando se ve con el papá, porque el papá al no estar, o sea, imagínate, él se va, Enrique deja a su mamá, la casa materna, se va con Ujú. su padre y el padre no estaba. ¿Quién lo cuidaba entonces? Él hacía lo que quería. Las nanas, ajá. Ajá. Creo.
él habla mucho de una mujer que fue importante en su vida y, precisamente lo que dice Paul, la nana. Y luego Ajá. pensamos nosotros, ¿para qué tenemos hijos si se los vamos a dejar a las nanas? Esto en referencia a los hijos de famosos. ¿Cómo ves tú esto? Sí, fíjate, precisamente recordé ese dato que él ha platicado en algunas entrevistas, cuando él, digamos, logra como abrirse un poco más, porque ya ves que, pues muchos famosos no son tanto como de entrar en sus historias personales, pero en algunas sí recuerdo que él ha mencionado que era como su figura, pues de mucho cariño, y de hecho creo que en redes sociales cuando fallece su nana, él pone ahí un mensaje muy lindo, pues diciéndole palabras pues muy así, ¿no? Como de, pues la verdad es que fuiste una figura bien importante para mí. Ajá, Y sí, eso sucede con muchas personas. O sea, ellos eran como los típicos niños ricos. O sea, sabemos que Julio tuvo una carrera, o sea, también demasiado internacional. O sea, y yo no yo no podría podría. elegir si me gusta más uno o el otro. La verdad es que Julio también tiene sus logros Ujú. buenísimos para ese tiempo. De hecho, hay una canción en inglés con Diana Rose y todavía la puedes encontrar aquí en YouTube y tiene, pues, o sea, millones, ¿no? De visualizaciones. Y es buena, o sea, la verdad es que él tenía buena música y de calidad, pero también Enrique pudo forjar su propia identidad. Pero sí, o sea, yo creo que él sí fue alguien que tuvo muchas heridas que tal vez no resolvió. Y entre ellas era eso, ¿no? O Ujú. sea, tuvo, pues digamos, la figura tal vez materna un poquito como tambaleando, ¿no? Y no porque ella lo quisiera así, ¿no? Tal vez las circunstancias, pero también se apegó mucho, como dices tú, a la nana. Así es. Uno se casa para no divorciarse, según el amor es para siempre. Las relaciones se acaban en un 2 por 3. Hay amores que duran 3 años, hay amores que duran menos años. Ellos, desgraciadamente para Isabel, Julio tuvo una carrera que ya nadie podía parar. Y pues andaba de gira, como bien dice Paul, en todo el mundo. Lo mismo tocaba en Francia, que lo mismo tocaba en Australia, que lo mismo tocaba. Entonces Julio nunca estuvo presente. Y sí, aquí viene el dicho de no es padre el que engendra, sino el que cría. En este caso, la nana cubrió todo lo que Julio e Isabel no hicieron. Porque si también nos fuéramos a los hermanos, los otros dos hermanos, también andaban bien descarriados, la Chabeli y el Julio José, que también andaban en el desmadrito, porque es que no había quien los parara. O sea, quiero un carro del año, ahí está tu carro del año. Quiero un departamento en Miami, ahí está tu departamento en Miami. Quiero un viaje a Dubai, bueno, en aquella época no estaba Dubai, Borneo creo que era donde iban mucho, vete allá. Que quiero tener un bungalow en Hawái, ahí está tu bungalow. El dinero no sustituye el amor y mucho menos la estructura familiar. Así que eran como desconocidos, Paul, completamente desconocidos. Así que cuando Enrique pasan los años, ve que su papá es muy famoso y él en algún momento dice, creo que tengo facultades para cantar, que recuerden todos ustedes que Enrique es lanzado hasta finales del 95. Mucha gente Ajá. tiene la idea, yo también cometí el error ahora que hice el programa del año 95, pero él ocupó los primeros lugares de popularidad en noviembre y diciembre, pero del 95. Realmente su carrera, ya que se convierte en el máximo máximo, es hasta el 96. Él hace un disco producido por Rafael Pérez Botija y como primer sencillo que llega bien rápido a las listas de popularidad es Si tú te vas. Tú te Antes vas. de que apareciera esto, Enrique vivía en México, o sea, como de, Ujú. ¿qué onda contigo, Enrique? Si pudieras vivir en Nueva York o en otra ciudad, se vino a vivir a México. ¿Cómo A escuchas México. esto, Paul? Sí. Sí, fíjate que yo también tenía bueno, esa duda y ese como enigma que quería volver como a saberlo y a entender de qué manera sucedió, porque pues ya ves que hasta hoy en día se están nombrando a los niños de padres artistas Nepo Babies, ¿no? Ujú. Por el nepotismo, ¿no? Nepo Baby ha sido un término que ha estado surgiendo en los últimos años
y que se señala, ¿no? Pues a estos chicos que nacen pues ya en una cuna donde ya los padres son famosos y que tal vez no tienen un mérito propio, ¿no? De haberse abierto camino en alguna industria. Y esto pasa en todas las industrias, no solamente en la industria artística y todo esto. Pero él, pues de cierta manera se podría debatir o no si él es un Nepo Baby, pero yo tengo la duda de si él dijo, no quiero ayuda de mi padre para nada de esto, yo solo quiero hacer todo esto de mi carrera y mi primer álbum, ¿de qué manera lo hizo, no? O sea, ¿de qué manera lo hizo? Porque realmente es un buen álbum con la empresa Fonovisa y está bien producido y con, como dices tú, este productor que era de los famosillos de ese tiempo, Rafael Pérez Botija, y tiene una canción, encima de eso tienen una canción de Marco Antonio Solís. O sea, Ujú. realmente no era algo tan fortuito y así accidentado, ¿no? Sí era algo bien hecho y bien estructurado y le fue demasiado bien. Entonces, ¿de qué manera pudo él poder hacer ese álbum, no? Pues sí, Es mi ahorita, duda. ahorita vamos a platicar porque aquí traigo la entrevista de ese 95, precisamente de ese lanzamiento, pero quiero abrir este hilo de la conversación con Paul, que le preguntan a Enrique, ¿y tu papá qué opina acerca de tu debut como cantante? A lo que Enrique dice, eh, mi papá en una entrevista dijo, me da mucho gusto que Enrique tenga éxito, me da gusto, pero también me da mucho miedo porque todos mis hijos a su corta edad son muy exitosos en todo lo que realiza cada uno. Pero muchas veces me pregunto, ¿ellos sabrán manejar la fama? ¿Cómo escuchas esto? Pues sí, ¿no? Es como, eh, él se estaba enfocando en eso, ¿no? O sea, cómo le irán a hacer, no sé qué, pero realmente no siento que haya un apoyo. O sea, creo que no lo hubo. Él solamente estaba o sea, creo que el comportamiento de estos padres que se deslindan completamente, pero el día de mañana alguien llega y les hace una pregunta sobre sus hijos y quieren seguir teniendo autoridad cuando ellos nunca se la ganaron, ¿no? O sea, ellos nunca se ganaron un aprecio, un amor de sus hijos, pero quieren seguir opinando a lo largo de toda la vida y el día de mañana cuando ellos hacen algo siempre van a tener una crítica que dar para ello. Así Entonces, es. así me suena Ajá. de cierta manera sus palabras. Sí, y también lo que él en algún momento comentó es que Chabeli sí tuvo privilegios, porque por ser hija de Julio Iglesias se le abrieron las puertas en España para ser conductora. Uh -huh. En algún momento Enrique platicó con su papá y él creía que no era bueno a su corta edad grabar un disco. Por eso dijo, yo lo voy a hacer solo y me voy a ir a ese país, porque aparte en aquella época pues vivía aquí en México, entonces siempre se expresó muy bien de México, vivía aquí en Ciudad de México, en una zona por supuesto no pobre, Uh -huh. vivía en Polanco, o sea, para que se den Claro, una idea, o claro. sea, tampoco era de, ahí voy a ir a vivir a Ecatepec o algún lugar de esos, no, llegó a un lugar privilegiado, que en este caso sería Polanco, en un departamento, pero él sabía que tenía que empezar desde cero. ¿Qué fue lo que hizo? Buscar los contactos, que también dicen que siempre es arma de dos filos. O te abren las puertas por ser hijo de, o te cierran las puertas por ser hijo de. Tienes que demostrar que tienes talento. Hay muchos, ahorita que acabo de mencionar Paul sobre los Nepo Babies, de Uh -huh. verdad, la industria está llena de estos chamacos, malísimos, se creen chistosos, creen que cantan muy bien, pero los padres y las televisoras apoyan a estos Nepo Babies. Pero hay otros que siendo Nepo Babies dan la cara y dicen, pues sí, soy hijo de tal, pero también tengo el talento. Este disco para mí, bueno, Enrique Iglesias tiene muchísimos discos, pero muchos. Uh -huh. Pero yo creo, no sé, Paul, este primero me parece insuperable. Nunca lo ha logrado superar. El disco es magnífico desde la 1 hasta la 10.
vienen canciones de Enrique Iglesias, porque iba a demostrar, aparte de cantante, soy compositor, pero Ajá, también quiero que otros compositores me den sus canciones. Y el disco no pudo haber sido maravillosamente arreglado y realizado y dirigido por el maestro eh, Pérez Botija. Pero como dice Paul, ¿y qué pasó con la canción? ¿De dónde encuentra la canción de Invéntame? Que ajá. de verdad que es bastante, bastante buena, de El Buki Mayor. Bueno, el primer sencillo que suena en noviembre, diciembre del año 95, de finales del 95, es una canción de Enrique Iglesias precisamente, que es Si tú te vas. ¿Qué te parece Si tú te vas, mi querido Paul? Me gusta, aunque fíjate, o sea, la verdad es que sí tengo muchos, yo sí, sí fui como, es que no, a mí no me gusta decir que soy fan, Ajá, nunca he sido fan, realmente nunca he sido alguien de tener un cartel o ir a un concierto, bueno, o sea, de que ahorrar muchísimo para un concierto y yo, no, yo nunca supe de clubs de fans, de esas cosas, pues nunca, 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 con nadie, ni siquiera con Faye, que se supone que era fan de Faye, según yo. ajá, Pero sí me gustaba mucho la música de Enrique. O sea, sí me gustaba y me sigue gustando. Y sí me parece un buen álbum. Pero yo siento que, o sea, en mi opinión, me gustó más el segundo. ujú, Y ya después me fui identificando mucho con los que sacó en inglés porque era como más dinámico. O sea, tenía otros ritmos. Ya no era tanto la balada tradicional, ¿no? Pero sí, o sea, ese álbum, ese primer álbum es muy bueno, la verdad. Y si tú te vas, pues sí, o sea, yo recuerdo que pues, estábamos con Telehit y MTV y así, y estaba todo el día, todo el tiempo la pasaban, todo el tiempo, pues también hacían programas en MTV y en Telehit y llevaban a los artistas, ¿no? Pues yo recuerdo que también él era mucho de ir así. Y pues como tú luego presentas, ¿no? Las revistas ajá, Eres, todas estas revistas, todo lo famoso que en esos tiempos era, digamos, comparable con lo que hoy es tal vez un Instagram y así, eso lo puedes encontrar en las revistas. Y él siempre así estaba, es. pues, que justamente tenía una portada con Faye y no recuerdo con quién más. Ahorita voy a mostrar la primera revista que tuvo, la primera portada que tuvo en Eres, pero vamos a hablar acerca de esta entrevista que habla, una cosa es la portada y otra cosa es la entrevista, de lo que él hace a partir de su liberación y por qué. Dice Enrique, siempre he querido cantar desde pequeño, es algo que he sentido siempre. Escucho de todo tipo de música, italiana, francesa, en inglés, hasta japonesa, lo que sea, con tal de que sea música. Y ahora para mi disco me he enfocado a los temas románticos, que son los que más me llenan. Porque si escuchamos precisamente este disco, se le criticó porque eran demasiadas baladas y muy pocas canciones movidas. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestros artistas de todo el mundo a que tenían una balada y una movida, como decimos aquí en la Ciudad de México, una balada, una bailada, una balada y una bailada. Era así como los discos, ¿no? Se ponían la Ujú. numeración y ponías primero una movida, luego una lenta, una movida, una lenta y dos movidas. Recuerden que Enrique Iglesias ya aparece en la edad del CD, no de los discos de vinilo. Ya después, muchos años después, aparecieron discos de vinilo de él. Pero en ese momento el vinilo era la que la rifaba porque aquí en México ya habían desaparecido en el año 92. Era muy difícil encontrar en México un vinilo de Enrique Iglesias. Y dice que en este disco hay 10 canciones, de las cuales 5 las he escrito yo, otras 3 las hizo Rafael Pérez Botija, una es del Buki Marco Antonio Solís y la otra es de Chain García. Eh, a nosotros ya conocíamos el trabajo del maestro Pérez Botija y también conocíamos el trabajo del Buki. El Buki ya tenía 1000 años en la industria, al igual que Pérez Botija, y Chain Navarro o Chain García ya lo conocíamos con anterioridad. Eh, la producción fue de Rafael Botija, de Rafael Pérez Botija, y quedó muy bonito. Pero de todas las canciones, la que más me gusta de las 10 es la que fue el segundo sencillo. Y me gustaría que Paul me ¿Experiencia? platicara qué le pareció Experiencia ¿Experiencia Religiosa. religiosa?
Ah, Sí. sí, bueno, sí, es muy buena, ¿eh? O sea, y hasta la fecha creo que sigue siendo como buena, o sea, la puedes escuchar y sí, es como muy clásica, ¿no? Creo yo. Ajá, esa Sí. canción es de Chay Navarro. Adelante. Ah, ok, ok. Sí me gusta por ejemplo, bueno, no sé si vamos a ir como en algún orden en específico, pero por ejemplo, fue muy curioso que la canción de Invéntame de Marco Antonio Solís no fuera single, pero que como que años después eh, otros artistas la cantaron y el mismo Buki la volvió la cantó por primera vez, ¿no? Y ya como que resurgió, ¿no? Era como ahí una joya que no sabemos por qué no se promocionó. Es como de esas canciones que no son single, pero como que son como de culto, ¿no? Y es buena Sí, también. Pero sí, experiencia religiosa sí, o sea, yo recuerdo hasta el video y de hecho todavía lo siguen pasando. ajá. Este, Y él responde, ¿por qué me gusta experiencia religiosa? Dice, es que es muy interesante, porque compara la religión con el amor y plantea que al final las dos cosas son lo mismo. No habla de que religión es así, o es católica, o es judía, o es lo que sea. Pues el chiste es creer en algo. Ese disco se está lanzando a nivel mundial y estoy muy contento con el resultado. ¿Tú crees que sí, el amor y la religión es lo mismo, Paul? mm, pues no, o sea, yo no pienso igual, la verdad. Y yo creo que tal vez él lo decía en ese tiempo, porque pues él estaba muy joven, ¿no? Y apenas estaba como aprendiendo muchas cosas. Pero no, realmente nunca entendí así como esa metáfora de la Ajá. canción. Pero sí me gusta que tiene así como este corito, así como, pues esos coros, ¿no? Como de Tipo gospel. gospel, ajá, tipo gospel. Ajá. Eso le da como un toque padre a la canción. Exacto. Y como él dice, soy muy sensible más de lo que parezco, pero también soy fuerte cuando se necesita. Tengo mucho por dentro, mucha energía que se nota a través de mis ojos. Acabé el high school y entré a la universidad a estudiar industrias empresariales. Estuve ahí 2 años, pero afortunadamente se me dio la oportunidad de grabar un disco y lo tuve que hacer. Pero siento que para la universidad en algún momento habrá tiempo, pero no para tomar una oportunidad como esta. Se me abrió la puerta y si no la atravesaba, se me iba a cerrar. O sea, dejó la carrera de empresariales por el disco, porque alguien de Fonovisa, en aquel entonces, ya tenía el contacto con alguien de Fonovisa, y pues Fonovisa es de Televisa, y Televisa decía, pues hay que apoyar a lo que tengamos que apoyar. Así que le hicieron la propuesta y Enrique ya andaba buscando dónde grabar el disco. El tercer sencillo, porque ahorita te voy a platicar por qué Fueron Invéntame 5. el sencillo. El tercer sencillo, después de Si tú te vas y Experiencia religiosa, es otro tema de Enrique Iglesias, que se llama Por amarte yo daría mi vida. ¿Te acuerdas de Por amarte? Sí, que bueno, creo que obviamente tú lo sabes porque tú sabes todo, Javi. Pero fue el tema de una novela, ¿no? De Sí. Marisol. Y ahí le cambiaban un poco la letra. Sí, me gusta. Es que, ¿sabes qué? Sí me gustan todas porque son como baladas muy dulces, muy así como, eh, pues digamos, predecibles. Pero qué interesante que eran como composiciones de él. Ajá. Porque ahorita tenemos 3 sencillos, 2 de él y uno de Chen García. El cuarto Ujú. sencillo es de Pérez Botija, precisamente, que es a mí una de las baladas que más me gusta de Enrique Iglesias, que hasta la fecha se sigue escuchando y es Muñeca Cruel. ¿Qué opinas de Muñeca Cruel? Ah, sí. Es un poco más como, más rítmica, ¿no? O sea, es como de esas canciones que son, no puedes decir que son baladas completamente, sino que están como en medio entre balada y ya algo más rítmico, ¿no? Es como tal vez una balada pop, pero sí, 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 está buena. Y de hecho, este, creo que las del segundo álbum tienen más como el ritmo de esa. De De, Muñeca Cruel. ajá, creo que sí. Sí, digo, y aquí ya van 4 sencillos, porque todavía faltarían 3, pero ahorita vamos con eso. Fue muy agotado el disco, el año de Enrique Iglesias sería el 96, porque a pesar de que venía también
Luis Miguel y Cristian Castro, que son los más cercanos en cuanto a popularidad, y luego reaparecería Ricky Martin con A Medio Vivir. Pues ahí los cuatro se hicieron bolas y a ver quién ganaba. Aunque si hablamos de ventas y de presentaciones, el que la rifó en 96 fue precisamente Enrique Enrique. Iglesias. Le preguntan acerca de su apellido. Dice, mira, yo tengo dos maneras de ver a Julio Iglesias, una como mi padre y otra como cantante. Como cantante para mí es el mejor y lo admiro al 100%. Y como padre, yo creo que ha sido lo mejor que ha podido. O sea, no dijo que era el mejor. O sea, trató de hacer, ¿cómo escuchas eso? Sí, como muy polite, ¿no? Así como, bueno, no puedo decir que es un mal padre, o sea, no me quiero meter, estoy comenzando mi carrera y sería como muy polémico que yo soltara esa bomba, ¿no? De decir que, Sí, pues obviamente, pues fue un desastre, o sea, y se tiene que decir, o sea, y creo que hasta el mismo, en ciertos momentos lo ha aceptado, el exacto. mismo Julio, ¿no? Ujú, Pero sí, o sea, fue como, pues no voy a hacer la grosería de decir ujú. eso. Y creo que esa es una versión que muchos damos en nuestras vidas, ¿no? No, pues fueron lo mejor que pudieron haber sido, o sea, Ajá, con lo que tenían. O ahí sea, como estaba. que los justificamos también. Pues. Sí, ¿no? Gracias, Ana María Ibáñez, una membresía del canal Javier Rueda González El Vega. Como regalo, gracias, mi querida Ana María Ibáñez, por este regalo al canal. Fíjate que el apellido es una cosa que nunca me ha guiado, dice Enrique Iglesias en esta entrevista. Es la basura, queridos amigos, ya saben que aquí mi calle es la más escandalosa del universo y Me encanta. ese super claxon es de la basura. Y porque el apellido no hace mi destino. Eso es bien importante escuchar de Enrique Iglesias. Yo ando por la calle sabiendo que me llamo Enrique, pero nunca Enrique Iglesias. Vamos, sé que mi apellido es ese, pero nunca se me ha subido a la cabeza que es lo más importante. El Iglesias me puede dar muchas oportunidades y de hecho me ha abierto muchas puertas. Es más, es que si no me apellidara así, quizá la disquera no se hubiera dado del todo lo que me ha dado, pero estoy seguro que la próxima vez que me entrevisten no será porque mi apellido Iglesias, sino porque he hecho las cosas y las he hecho bien. Y sí ocurrió eso, Paul, ¿cómo ves? Claro. Claro, Sí, 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 sí. sí. O sea, O sea, ahí sí, sí sí está está. aceptando que de cierta manera es Nepo Baby. Nepo Baby. Ujú. O sea, sí tuvo, pues sí, o sea, es que la verdad no lo puedes negar. Sí hay un empujoncito, ¿no? Como por ejemplo esta chica que ella sí nació en México, de argentinos, ¿no? Mm, Esta Ana Victoria, que es hija de Amanda Miguel y de Diego, ¿verdad? Pues sí, se sabía que quiénes eran sus padres, ¿no? Pero poco a poco ella fue demostrando que ella tenía su propio estilo, su propia esencia, y pues poco a poco fue ganándose pues un lugar, ¿no? Entonces lo sí, mismo pasó con él. Sí, que exacto, realmente nunca intentó imitar nada de que tuviera que ver con el estilo de su papá. Pero hoy exacto. lo escuchas Ujú. y el timbrecito sí lo tiene un poquito parecido, ¿no? Sí, que al final es como, me imagino, Paul, que cuando tú te escuchas también la voz de tu papá, como yo, por ejemplo, escucho la voz de mi papá cuando está hablando, entonces ese, esa tonalidad la heredamos. Entonces, igual el tonito de Julio la hereda a Enrique. Nuevo sencillo, primer lugar de popularidad, autoría Enrique Iglesias, que hasta la fecha, en las estaciones del recuerdo, la siguen pidiendo. No llores por mí, deja que me vaya. ¿Cómo escuchas esta canción? Pues sí, de esas canciones que obviamente creo que apelaban a todo el fandom, pues de chavitas. La verdad es que creo que en su mayoría quienes lo comenzaron como a seguir, Ujú, pues sí, eran chavitas, ¿no? O sea, uno porque pues era guapo, y es guapo pues, y dos porque pues sí, o sea, estas canciones como románticas y toda esa onda, era lo que yo creo que lo que jalaba gente en ese tiempo, ¿no? Es sí. buena, es Es buena. buena y digo yo, para mí es insuperable porque de todos los discos que sí, igual fueron trabajando, fueron buscando nuevas letras, fueron buscando nuevos guías, fueron buscando nuevos directores, fueron buscando nuevos letristas, canciones de Enrique Iglesias con otros compositores.
el que haya tenido 7 sencillos, no cualquier disco. Y los demás discos de Enrique tenían 3 hasta 4, pero Ujú. 7 sencillos en el primer lugar de popularidad, la verdad sí está bien, bien difícil, y más en una industria peleada como en México. Luis Miguel, Fey, Timbiriche, Maná, Caifanes, grupos como todos ellos y solistas ya lo habían hecho. Solo los más grandes han tenido, Alejandra Guzmán, han tenido 7 sencillos de un disco. Es bien con José José, Emanuel, o sea, grandes de grandes, 7 sencillos de un disco. Es más, hay discos que se han tocado todos los temas, 10 temas, aunque solamente se hicieron como 7 sencillos oficiales. Por eso, No llores por mí, ahí sí. Continúo con la entrevista. Sí, Ajá, adelante, perdón, Paul. creo que en 1996, justo ese año, era muy de promocionar así a tope los álbums, ¿no? O sea, porque también recuerdo que estaba ese de Faye y ese también, o sea, sacó como 7, 8 sencillos, o sea, era una locura. O sea, en esos tiempos sí era así la cosa, era como la línea de vida de un álbum era pues 2 años, ¿no? Era como sin parar 2 años completamente, pero porque también la gente era muy de escuchar el radio o de ver estos programas de los sábados donde ponían el top de videos, ¿no? También eso contribuía mucho. Sí. Él dice que nunca estudió música, bueno, ahí en esa primera entrevista del 95, nunca he estudiado música. Yo me metí en un cuarto hace 5 años, 6 u 8 horas todos los días, a cantar con músicos pobres, sin que nadie lo supiera. Llegaba del colegio y sin que nadie se enterara, me metí a cantar y a escribir música con ellos. Yo nunca me hago metas. Por ejemplo, el ser cantante no era para mí una meta, pues yo sabía que iba a ser cantante aunque triunfara o no. Yo hago mi destino, pero no me pongo metas, pues siento que si me pusiera una meta, el día que llegara a ella, ahí me pararía, y si no llegara, me vuelvo loco. Eso no me gusta. Y lo que sí me gusta mucho es escribir canciones en mi cama a las 4 de la mañana. ¿Cómo escuchas eso? Wow. Sí, es que fíjate, se ha debatido mucho entre, y bueno, no solamente con él, sino con muchos artistas, de que si tienen la voz o no tienen la voz, de que si cantan bien en vivo o no cantan bien en vivo, pero yo creo que pues hay muchos factores a considerar, ¿no? Y él sí es una persona con mucho carisma, de hecho, como lo dicen aquí Sí, sí, sí. en los comentarios, él tiene mucho carisma, o sea, y aparte tiene mucha sencillez y esa nunca la ha perdido, ¿no? Fíjate, a pesar de haber sido, digamos, como dices tú, niño malcriado, niño rico, el que haya tenido como esa sencillez y carisma, yo creo que era muchísimo de lo que era como el imán para, para la gente, ¿no? En su carrera. Entonces, eso, y también es que, o sea, Ujú. escribía, y de hecho, pues creo que sigue escribiendo, y de hecho creo que también ya cuando pasa a hacer el crossover, mucho de lo que sacaba era escrito por él o en coautoría con otros, ¿no? Así Entonces es. yo creo que eso es parte del talento de un artista, no solamente de que cante perfectamente en vivo, ¿no? O sea, a veces se espera que todo el mundo tenga esta voz que tienen, por ejemplo, Cristina Aguilera y todas esas personas que obviamente sí tienen una voz, o sea, Ajá. magnífica, pero te digo, hay muchos otros factores, ¿no? Y con él yo creo que así jugó, ¿no? O sea, todo eso ha tenido mucho que ver. Sí, me acuerdo de una entrevista que dio Chayanne, en donde igual en esos mismos años, preguntándole acerca de cómo veía todo el movimiento de su generación, porque todos los que crecieron siendo niños ya eran adultos, adultos jóvenes, y si tenía mucho rivalidad o tenía algo con algunos artistas, principalmente con Luis Miguel. Y me gustó mucho la contestación de Chayanne porque dijo, yo reconozco que nunca voy a tener la voz de Luis Miguel, nunca la voy a tener, porque Luis Miguel es único. Cantantes hay muchos, pero como la voz de Luis Miguel solamente la tiene él. Yo me esfuerzo por cantar lo mejor posible. Y creo que eso habla de humildad, ¿o no? Porque también con Enrique Iglesias pasó lo mismo. Enrique no tiene la gran voz, nunca va a tener la voz, por ejemplo, de un Cristian, que estaba también en ese momento, o de un Luis Miguel, pero sí puede alcanzar o alcanzó la meta
de alguien como Ricky Martin, que tampoco tiene la gran voz. ¿Cómo ves eso, Paul? Sí, totalmente. O sea, sí, yo creo que estuvieron muy a la par, Ricky y Enrique, y era como los que decían que eran como la rivalidad, ¿no? Que realmente no, porque de hecho creo que hasta como por ahí por la pandemia o antes o después de la pandemia creo, se reunieron e hicieron un tour juntos, Enrique y Ricky, pero bueno, sí, la verdad es que ellos mismos son, como dices tú, conscientes, ¿no? O Ujú. sea, la verdad es que obviamente Cristian Castro canta hermoso, o sea, Cristian Castro tiene un alcance y unos agudos, o sea, que te vuelves loco, o sea, la verdad es que nunca se podría debatir eso, o sea, Cristian tiene una voz hermosa, Luis Miguel tiene pues tiene mucha voz, a algunos les podrá gustar, a otros no, a mí me gusta más Cristian, pero pues obviamente Luis Miguel tiene sus clásicos y todo el mundo ha estado consciente de que nunca van a como cubrir ese espacio ni van a competir con él, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Exactamente. Eh, Siguiente sencillo, el sexto de este maravilloso disco, eh, autoría Rafael Pérez Botija. Todavía la siguen pidiendo, todavía la siguen buscando, se sigue descargando y se llama Jugaste a Trapecista y Sin Red. Trapecista es otro de los grandes temas de Enrique A Iglesias. través de esta. Trapecista de Pérez Botija es increíble. ¿Cómo escuchas tu Trapecista? Sí, fíjate que a quiénes más, tengo esta duda, a quiénes más ha producido Rafael Pérez Botija, aparte de, pues yo recuerdo a Lucero. A José José, a Ah, ok. Dulce, La verdad es que sí tiene ese saborcito de esas baladas clásicas, ¿no? ajá, Pero siento que Enrique era como el más joven, ¿no? Tal vez con el que a quien le había producido ese productor, ¿no? Entonces, ajá. pues sí, tenía como ese equilibrio, ¿no? Entre una balada clásica pop, pero también como frescura, como moderno él, y sí, sí me gusta también esa Sí, canción. a Pérez Botija lo conocíamos por canciones de Rompe y Rasga con ya adultos, en este caso José José y Dulce. O sea, todo el mundo canta esa canción migajera que dicen que es la número uno, que seré tu amante o lo que tenga que ser, Ay, seré sí, yo vi tu programa, muy bueno. lo que me pidas tú. Esa canción es de Pérez Botija, ¿no? Ah, Entonces, estas canciones, eh, él produjo el primer disco de Claudio Bermúdez, el ex Timbiriche, por ahí anda Omar, que ahorita nos está viendo hola, Claudio Omar. Bermúdez, le mandamos un saludo. Y también le produjo a él. Ay, A, voy a estar con él en el domingo en el canal de Lola. muy bien, me parece Hablando excelente. que estamos en junio y es el mes de Pride, entonces ahí vamos a Ajá. echarnos una plática. Me parece muy bien. Y lo produce teniendo 21 años a este chamaco, a Claudio Bermúdez. Y luego, años atrás, produjo a Lucero de 21 años con el disco de Electricidad y Ya no. O Veleta, que es una de las Buenísimo. clásicas de Lucero, producidas por. Aquí tenía 20 años Enrique Iglesias cuando le produjo este disco. Ah, entonces sí, o sea, Entonces, de los más jóvenes han de los sido más jóvenes, Lucero y él. dice que ¿por qué andas diciendo eso? Dice Omar, porque era una sorpresa y ya la develaste. Ah, sí, ay, perdón. Pero no importa, recuerden que todos somos comunidad youtubera y aquí, como diría la Chapoy, el que no que resbala. Así que ni modo, Omar, ya aquí lo anunció, primicia exclusiva de que van a estar ustedes juntos, ¿sí o no, Paul? Sí, 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 para ir Tanteando el agua a los camotes. avisándole a la gente y aprovechar de tu audiencia, aprovecharnos Muy de bien. tu audiencia. Pero sí, este, sí, la verdad es que es buen productor, ese Rafael Pérez Botija. Y de hecho, hay alguien que también considero que es buen productor y él es español y quería hacerte la propuesta en algún punto hablar de esto, aunque sí puede ser un poco polémico, pero sí puede tener mucho que ver con lo que hablamos pues nosotros del caso y un poco con Sergio Andrade
y un poco con esta gente de la vieja escuela que son un poquito como con mentalidades de depredador. Hay una canción, y de hecho en un comentario de hace tiempo una persona de la audiencia me lo hizo saber. Manuel Alejandro, Ujú. también, pues español, que se hagan, o sea, tiene el súper respeto de todo mundo, ¿no? De la industria, pero él tuvo unas canciones no medio polémicas, demasiado polémicas que hoy la juventud las está analizando y las cosas que escribía eran, o sea, terribles, como por ejemplo hay una de Manuel y está hablando literalmente, está describiendo una relación entre un adulto y una niña, o sea, Ujú. es una locura también cómo se dejaron pasar esas cosas, pero ya hoy que sabemos o bueno, más bien también que hay redes sociales, se está analizando con lupa todo eso. Entonces, la verdad es que sí hay eh, digamos, a veces uno está en una encrucijada entre decir, ah, mira, lo artístico y lo que logró un autor como Manuel Alejandro, pero también está esa parte, ¿no? Que también hay que analizarla y cuestionarla. Que aparte era muy sexoso, déjenme decirles. Una de las canciones que mucha gente la sigue cantando y que no la entendió, no digo que todos, pero hay muchos que no la entendieron, que es la de Pero lo dudo de José José, en la parte donde dice, conmigo te mecías en el aire y volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Hablaba exactamente de la relación íntima, tal cual, pero con otras palabras y mucha gente no. Ahora, Qué yo locura. recuerdo que a finales de los 80s fue muy criticado porque muchas de sus canciones también son muy machistas, en donde igual hay muchas migajeras que también ya hablamos, pero esa será en otra ocasión. Sí, hay que hacer un programa de Manuel Alejandro, ¿te parece? Sí, Muy hay bien, que hacerlo. continuamos con la entrevista y Enrique dice, el talento es algo con lo que se nace, pero hay que irlo desarrollando poco a poco. Lo malo es que luego hay gente que no se da cuenta que tiene talento, pues hasta para eso se necesita inteligencia. El talento se puede heredar, pero la mayoría de las veces se lleva adentro. A mí me da risa cuando me dicen, ese tío es un hijo de un cantante y por eso debe cantar bien, pero no es así. Si eres cantante, eres cantante. Lo mismo si eres pintor y si no lo eres, pues no. Para mí la fama no es nada. Pongo la felicidad antes de la fama y creo que hay veces que la fama puede acabar con tu felicidad. De hecho, siento que si eres famoso es muy difícil ser 100% feliz, pero hay que sacrificar un poco, yo creo. Y sí, efectivamente vuelvo a respaldar esto. Puedes ser hijo de quien tú quieras. Hay muchos Napo Babies, como ya lo platicamos, que no tienen talento, pero por ser hijos de, ahí están. Pero cuando tienes el talento como Enrique Iglesias, habrá gente que no les guste, habrá gente que dice que habla como susurros, que tiene muy mala dicción, que eso se le juzgó, Paul, en esa época. Es que tiene muy mala dicción y no se le entiende lo que canta o lo que dice. Pero de que tenía talento, de que tiene talento el chavo, hoy ya un hombre de 50 años, lo tiene. Por eso fue avanzando en su carrera. Y sí, ¿tú qué crees, mi querido Paul? ¿El talento se nace? ¿Con el talento se nace o se Pues hace? mira, yo también creo que sí tiene un poquito que ver eh, el entorno también, que les va como haciendo que tengan ese apego a cierta cosa artística o cierta vena artística, pero al final ellos van creando su propia esencia, ¿no? O sea, como por ejemplo, está este director pues épico que es Francis Ford Coppola, que es buenísimo, o sea, también como que se ganó un súper respeto, pero por ejemplo su hija Sofía Coppola también ha hecho cosas padrísimas y de hecho, en mi opinión, hasta lo superó, o sea, ella tiene como otra onda, tiene otra esencia, otras cosas que le han gustado hacer, entonces, sí, y en ese sentido también a mí me gusta más Enrique Iglesias que Julio Iglesias, la Así verdad es es. que sí, Ahora sí, la sí. pregunta es, ¿el talento, con el talento se nace o lo haces? Mm, yo creo que se nace, ¿no?
Ajá. O sea, yo creo que se nace, pero se desarrolla también y trabajas en él. Hay personas que a base de constancia o como se les decía a los que eran como bien, que macheteaban mucho en las escuelas y todo eso, hay chavos que eran como muy, se obsesionaban tanto con las calificaciones y estudiaban y estudiaban y estudiaban, y había otros que faltábamos a clases y de repente nos poníamos a estudiar un día antes y nos iban mejor que a ellos en el examen y ellos se molestaban, ¿no? Entonces, creo que están las dos cosas. Creo que la disciplina también a veces juega un papel importante y a veces sí, o sea, es algo que ya traes contigo. Exacto. Yo entro en controversia siempre que hablo de Cristian Castro y lo pongo como ejemplo. El ejemplo de la tenacidad y el trabajo. Cristian no nació con la voz. Todo el mundo festeja a Cristian por esa voz maravillosa que tiene, pero esa voz no se le hizo porque nació con él. No, fue porque tuvo maestros. Nosotros nos vamos a la edad que tenía Cristian Castro cuando cantaba Gallito Feliz y todo este disco, y no tenía voz, no tenía nada de voz, comparado con otro niño que sacó un disco llamado Pedrito Fernández, en La Niña de la Mochila Azul, Mm, que tenía un vozarrón y que podía cantar sin sí. micrófono. Y ahí vemos la diferencia. Cristian no nació con la voz, pero a base de estudio, a base de disciplina, a base de responsabilidad, tiene la maravillosa voz que tiene el día de hoy. Y para eso tuvo que pasar muchísimos años trabajando con maestros de ópera y con maestros de teatro kabuki, porque él en un momento dijo, oye, pero ¿de quién heredaste la voz? Un periodista que le hizo burla porque no tenía la gran voz. Y de hecho, ustedes lo pueden ver, ven a un Luis Miguel chiquito cantando La Malagueña en un programa Mm, con Andrés García, y te das cuenta de que el chamaco ya tenía la voz impresionante desde esa edad. Pedrito Fernández tenía una voz impresionante. Juanito Farías tiene una voz impresionante. Vemos a un Cristian Castro y Cristian Castro no canta nada, nada de nada. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que se buscó a los mejores maestros, pero aparte de que se buscó a los mejores maestros, tuvo muchísima disciplina. Y por eso creo, hay gente que sí, ya nace con el talento y si no te cuidas la voz, se te acaba. Juan Gabriel, José José, tenemos dos muestras perfectas de que nacieron con la voz, pero no se la cuidaron. Lola Beltrán murió con una gran voz, tenía la mejor voz en el momento en que murió, nació con la voz, pero también la educó. Entonces sí, siempre es controvertido esto de sí, unos sí nacen, pero otros que no tienen el talento, a base de estudios lo van logrando. Y si no me creen, escuchen el primer disco, el primero de Cristian Castro, que se llama Gallito Feliz. Mucha gente confunde el de No Podrás con su primer disco, no, ese sería su ah, segundo disco, pero el primer disco es cuando estaba chiquito y cantaba Gallito Feliz. Escuchen las 10 canciones de ese disco, pongan Cristian Castro, Gallito Feliz, disco completo, y ahí le va a aparecer el disco. Y luego escuchen completo el disco de Pedrito Fernández de La Niña de la Mochila Azul, donde canta Corriente y Canelo y a la madre, y se darán cuenta que las voces son de un extremo a otro extremo. o Para Pablito que veas, Ruiz, por ejemplo, desde más chico, Pablito Ruiz, exacto, otro más ejemplo chico que de... Cristian, ya tenía una voz también más potente, ¿no? Así es, hoy festejamos la voz, qué bueno Cristian, qué bueno que existas, tienes una super voz hoy, qué bueno que a base de estudio, de responsabilidad, de mucha disciplina, porque se necesita mucha disciplina para... Esa voz de Cristian está impresionante, pero imagínate que maestros que eran del teatro kabuki y maestros del ópera que le hayan enseñado a cantar, esa voz es maravillosa de Cristian Castro, ¿o no? A mí me encanta, ¿eh? Yo creo que es de mis favoritos de, eh, digamos, hombres del pop, así como balada y todo eso. Sí, para mí Cristian es como otra onda. Y Sí, yo así siento que lo que, aprecian muchísimo más en Argentina y en otros países, en Chile y así, que en ajá, propio México, ¿no? exacto. Y aquí un aplauso gigantesco a a su madre, a su señora madre, señora Verónica Castro, que dijo, bueno, él quiere cantar, pero tiene que cantar. Verónica Castro no tiene la gran voz, o sea, es más, está entonada, pero no tiene No, nada de voz. Por eso le preguntaban a Cristian Castro, ¿de quién heredaste la voz? El Loco Valdés tampoco tenía la gran voz y cantaba. El más cercano a que cantaba bien era su tío Tintán, pero de allí en fuera, Marcos Valdés, su hermano, tampoco tiene la gran voz. O sea, no y había esto es pensado. a
a base de disciplina. Así que un aplauso de pie para doña Verónica Castro. En aquella época dice, no toco ningún instrumento, sino la mente. Pues yo creo que la mente es el mejor instrumento que hay para la música. Creo que si tocara algún instrumento me volvería loco componiendo. Siempre llevo una grabadora conmigo y cuando me sale una melodía escribo una letra. Es la mejor manera. Siempre hay dos tipos de compositores, los que componen con el cerebro y los que componen con el corazón. Y no quiere decir que sean mejores que los otros, pero yo compongo con el corazón. Si lo hiciera con el cerebro me saldría una chapuza. Me encanta, me encantaría tocar el piano o la guitarra, pero no lo hago y me da igual. En cuanto a mi papá, cuando escuchó mi primer sencillo, que fueron hace algunos días, lo que pasa es que yo tenía 10 años y sabía qué quería hacer y ya veía que los hijos, cuando le dicen a los papás, quiero ser cantante o quiero ser actor, los tratan de locos. Entonces yo sabía que si decía eso, iba a ser la misma reacción. Por eso lo guardé en secreto y hasta el día que se me abrió la puerta para hacerlo y que tenía mi futuro un poco más armado, fue que se lo dije. Así que fue una sorpresa para Julio Iglesias escuchar por primera vez al otro lado del mundo, porque dice que Julio estaba en España, él tiene su casa en Miami, Sí. pero en ese momento cuando estrena su primer sencillo, que es Si tú te vas, Julio estaba allá y lo escuchó y dijo, qué bien. ¿Cómo escuchas eso, mi querido Paul? Fíjate, me hizo recordar, y yo creo que él ha escrito muchas cosas que tienen que ver con su historia personal, pero ya yéndote a los álbums en inglés, hay una canción en inglés donde habla de eso, de que lo trataban de loco, tanto papá como mamá, y es una canción de un álbum que se llama Siete o Seven, Ujú. se llama Be Yourself, y sé tú mismo, ¿no? Y ahí habla eso, y creo que es también escrita por él mismo, entonces sí, la verdad, él está diciendo la verdad ahí. Así Sí, era en ese entonces para él. sí. Y luego la controversia. En la dedicatoria del disco, para todos aquellos que tenemos el disco, en la dedicatoria, a la primera persona que menciona es a la nana, antes que a sus padres. Y le da las gracias a alguien a quien ellos le llaman la seño, la nana que los crió. Y le preguntan por qué hizo eso. Y él contesta, así es, puse primero a mi nana antes que a mi papá, pero eso no quiere decir que sea más importante que ellos. Lo que pasa es que es una persona que ha dedicado su vida a mí y lo menos que puedo hacer yo es dedicarle mi disco. Se merece el cielo y todo y nunca le voy a poder pagar todo lo que ha hecho por mí. ¿Cómo escuchas eso, mi querido Paul? Wow, qué bonito. La verdad es que qué historia tan linda. Este, pues mira, él de cierta manera se formó como un chavo con principios y con amor, ¿no? O sea, los niños, pues de donde obtengan el amor, eso es lo que los nutre y lo que los ayuda en muchas situaciones que van a vivir ya en sus vidas, ¿no? Entonces, se me hace algo muy, muy bonito, muy loable que alguien como él haya tenido ese gesto. Sí, eso habla de la humildad, queridos amigos. No todos los hijos de, ni todos los artistas tienen una humildad para reconocer que sus padres, con la pena, pero sus padres no fueron sus padres. Realmente la persona que lo guió y que dice que no tiene con qué pagarlo fue la nana. Y eso también es maravilloso porque él es agradecido. Aquí nos dice mi querida Dulce París. Entonces no es compositor porque un compositor compone letra y música. Ya ese es guitarra o piano. Él hacía la melodía y la letra, más no la música. Y quiero comentarte, mi querida Dulce París, sin entrar en controversias, José Alfredo Jiménez en sus memorias y también Miguel Aceves Mejía en sus memorias dice, yo conocí a un chavo, bueno, en aquella época, a un jovencito que llegó y que me dijo, señor, yo tengo unas canciones y me gustaría que me las grabaras. Cuando lo llevó con el maestro Tomás Méndez, le dijo, es que yo no sé tocar. ¿Y cómo haces tus canciones? O sea, le llevó la de ella, le llevó la de yo, le llevó como 5 canciones. Y ninguna canción tenía, él no sabía tocar ni la guitarra, ni el piano, ni nada. Eso es lo que dice Enrique Iglesias.
hay gente que hace música con el cerebro, que en este caso sería tener el talento para utilizar un instrumento y completar o complementar su música, y hay otros que de la nada les llega la inspiración y empieza la tonadita. Y José Alfredo Jiménez, así fue. Después él aprendió a tocar un poco la guitarra, pero la mayoría de las veces la música le llegaba de la nada. O sea, hagan de cuenta, eh, los músicos que tienen toda la experiencia del mundo son los que hicieron los arreglos, pero la base principal de esa música, de esa canción, eran de José Alfredo Jiménez. Hoy nos maravillamos de Pa' Todo el Año, nos maravillamos de Cuatro Caminos, del Rey, cuando el maestro José Alfredo Jiménez no sabía tocar ningún instrumento. Tomás Méndez, el maestro Tomás Méndez y el gran rey del falsete era como, pero pues ¿cómo compones? Porque muchos somos compositores y agarramos la guitarra y eso es real, pero hay gente que Sí, no, yo ¿sí o creo no? que con los años ya Enrique ya pudo agarrar la guitarra y todo eso, ¿no? Pero esto es en las primeras instancias de cuando él comenzaba, ¿no? Era su primer álbum, pero entonces quiero creer que también, creo que recuerdo que sí, tal vez ya más adelante lo pudo hacer, pero también ya ves que ahorita todo está con lo digital también, La inteligencia oye, artificial, y bueno, inteligencia artificial, pero que creo que ahí pues no es tanto como una composición, tal vez, porque sí te crea como la melodía, pero bueno, pero por ejemplo, sí, con una computadora sí puedes, ¿no? O sea, si tienes como estos medios digitales, pues ya también lo hacen así, ¿no? Por ejemplo, los DJs, ¿no? O sea, los DJs que también, o DJ slash producer que crean canciones para ellos y para otros artistas también. así es. Y pues hemos llegado, queridos amigos, al final de este. Queríamos solamente hablar del comienzo de este maravilloso disco y creo Sí. que, ¿cómo te pareció el programa? Bien, ahí vamos, ¿no? Genial, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, a mí sí me gusta mucho Enrique Iglesias y, y sí también quería como un poco como platicar eso, ¿no? O sea, esa relación que tenía con su padre, ¿no? Que era como una familia, digamos, pues un poquito rota, o sea, no tenía como la figura así firme que siempre estuviera presente en su vida, ¿no? Pero como a pesar de eso, pues él pudo, digamos, abrirse paso